Bueno, estimados estudiantes, vamos a darle continuidad al programa de esta materia, Administración de la Producción y Operaciones 1, ahora con un tema muy importante, muy interesante y de cual es crítico para que las diferentes estructuras o dependencias, áreas funcionales de la organización funcione correctamente. Y ya lo vamos a ver por qué. El tema que nos toca desarrollar esta vez se denomina la capacidad de producción. Es importante que nosotros conozcamos la capacidad que un determinado local tiene para ofrecer un determinado servicio. Para ofrecer un determinado servicio o un determinado producto. O sea, me refiero ya sea a un ente tangible o intangible. Si ustedes no tienen claro con cuánta capacidad ustedes cuentan, pues entonces lamentablemente no pueden hacer una buena planificación. De hecho, en producción 2 hay un tema que habla estrictamente sobre la planificación de la producción. Y el plan de producción, el plan maestro de producción solamente se puede determinar, se puede establecer, se puede llevar a cabo si nosotros conocemos certeramente la capacidad de producción. Ahora es importante, mis estimados estudiantes, que ustedes sepan que hay elementos que limitan, como lo vamos a ver más adelante, esa capacidad. Por ejemplo, el número de máquinas, el número de elementos de producción que tengan tecnológicos, determina la cuantía de esa capacidad. O sea, concretamente, mientras más máquinas, mientras más elementos tecnológicos tengamos disponibles, pues por supuesto que la capacidad será más elevada. Y viceversa, si nosotros tenemos con menos elementos tecnológicos, menos maquinaria, pues la capacidad va a ser menos. Por eso se dice que uno de los elementos que limitan la capacidad es precisamente el número de máquinas, el número de elementos tecnológicos. Eso limita la capacidad. También nosotros podemos decir que si nosotros tenemos materias primas, ese es un elemento que también limita la capacidad. Por supuesto, cuando tenemos más insumos, materias primas, elementos de suministro, pues eso va a tener el mismo, le corresponde lo mismo a lo que ya se desarrolló igualmente con las maquinarias. Mientras más insumos tengamos, pues más capacidad de producción vamos a tener y viceversa. Otro elemento que regula o que limita la capacidad es el número de personas, el número de operarios que nosotros disponemos. Claro, por supuesto, porque mientras más operarios tengamos, esa capacidad va a ser mucho más alta y viceversa. Pero claro, hay estrategias para nosotros aumentar esa capacidad con mismo personal. Nosotros podemos aumentarla tratando gente eventuales, que son políticas que se pueden llevar, políticas eventuales en el sentido de contratación y despido. O sea, si yo necesito personal para un lazo de tiempo donde la demanda por tradición es elevada, pues yo contrato momentáneamente a algunas personas y después las despido cuando ya no las necesite. Claro, eso también tiene elementos regulatorios que hay que obedecer a la ley, ¿no? Pero mientras que sea posible se puede hacer, se puede llevar a cabo. Y hay un cuarto elemento que considero que también limita la capacidad, es la disponibilidad de espacio, la disponibilidad de terreno. Si nosotros tenemos más espacio para esa distribución de layout, que vamos también a ver un tema sobre eso, la distribución de planta, pues mucha más capacidad vamos a tener. Si tenemos una sola planta con unos kilómetros limitantes, un solo piso y donde podemos tener dos o tres pisos para llevar a cabo las operaciones, ello limita la capacidad de producción. Es importante, señores, porque cuando ustedes sean administradores de una empresa, relativamente no van a manejar la capacidad directamente, pero sí tienen que abordarla con la gente que se encarga de ello. ¿Y qué es la capacidad formalmente? Bueno, la capacidad es la noción que se tiene de la producción en que es difícil conocerla, es difícil estimarla muchas veces, por lo menos más que todo en el sector servicio. Pero formalmente, sobre todo en las empresas comerciales y de servicios, se presenta ese elemento. Sin embargo, el hecho que sea más difícil de determinarla no significa que no se pueda determinar. Ahora, en las empresas industriales es un poquito más fácil, más sencillo de determinar esa capacidad, aunque tiene sus tropiezos también.
Cuando se trata de una empresa que fabrica o ofrece un producto único, la capacidad se define como el número de unidades a producir en un lazo de tiempo determinado. Claro, a veces decir cuál es la capacidad de planta de una empresa cuando produce una diversidad de productos no es tan fácil. Pero hay elementos matemáticos de conversión, en que todos esos tipos de productos se llevan a la conversión de equivalentes a un solo tipo de producto y eso va a representar la capacidad de planta instalada. Sí, es muy importante, pero formalmente es esto. La noción de capacidad de producción es un poco difícil de definir, sobre todo en las empresas comerciales y de servicios y en ciertas empresas industriales. Pero cuando se trata de una empresa que fabrica o ofrece un producto único, la capacidad se define como el número de unidades que se pueden generar para un periodo de tiempo determinado. Ese es el concepto fundamental de lo que es la capacidad. Ahora, se puede clasificar la capacidad en dos tipos, en dos clases. La capacidad teórica, que es el periodo de tiempo que se puede utilizar suponiendo que durante el mismo no existen movilizaciones del trabajo. Eso es importante porque una planta puede tener una capacidad teórica en la cual no se presente ningún problema para poder alcanzar el objetivo. ¿Y cuáles son esos problemas que pueden ser manejables o no manejables? En ese sentido, por ejemplo, toda estructura organizativa de planta necesita un tiempo determinado para el mantenimiento, a veces los empleados se enferman, entonces ese tiempo hace que por tradición la capacidad teórica no se alcance. Pero si nosotros abordamos en un escenario ideal, idóneo, en el cual no se va a presentar ningún problema, estamos hablando de capacidad teórica. Ahora, cuando esa capacidad considera esos elementos, ya sean aleatorios o no aleatorios, que puedan paralizar el proceso de transformación, se está hablando de una capacidad real. Y es aquella capacidad que tiene un valor menor que la capacidad teórica, por supuesto. Y es la diferencia entre estas dos, que es igual a la parte de la capacidad que se destina para las diferentes causas de movilización de trabajo. Pueden ser aleatorios o no. Por ejemplo, la planificación de la limpieza, el mantenimiento, la inspección, etc. Elementos constitutivos de un sistema de decisión y planificación de la capacidad de producción. El sistema de decisión se establece en 3 etapas. O sea, para determinar más que todo cuando es una decisión estratégica, cuando se está formando una empresa, cuando se está haciendo un proyecto, es conveniente establecer estas etapas, estos elementos de decisión. Primero, se analiza la demanda. O sea, ustedes no pueden determinar una capacidad a ciega. Ustedes tienen que establecer una capacidad dependiendo de los requerimientos del mercado y eso todos lo debemos saber por lógica. Entonces el análisis de la demanda consiste en el cálculo de la capacidad de producción, la cual debe comenzar con un análisis de esa demanda, la cual se va a satisfacer en un mercado determinado, ya que ella va a determinar la capacidad de producto que se quiere obtener del sistema. En la mayoría de los casos, la demanda estará expresada en unidades físicas. Recuerden que en el tema anterior vimos algo de lo que tiene que ver con la investigación de mercado. En la investigación de mercado se le consulta al consumidor qué tipo de producto quiere y en función de esa demanda unitaria nosotros estimamos la demanda global que pueda ofrecer nuestro negocio, que pueda ofrecer nuestro proyecto. Para obtener la información necesaria para cumplir a cabalidad con esta etapa es menester la utilización de pronósticos, ya sean cualitativos o cuantitativos, que eso ya lo vimos. Una segunda etapa se refiere prácticamente a determinar la capacidad de producción. Después de haber analizado el comportamiento de la demanda para un periodo de tiempo determinado, se debe seguir una política de producción para satisfacer algunas de las siguientes alternativas. Esas diferentes políticas de producción, yo solamente voy a nombrar algunas, son varias, tienen sus ventajas y sus desventajas. No todas son excelentes. Dependiendo del mercado donde se desenvuelve la empresa, pues habría que adaptarse a una política de las que voy a nombrar a continuación o puede ser una política mixta. Entonces, establecer una capacidad de producción igual al comportamiento de la demanda. Esto permite que el cliente esté satisfecho todo el tiempo porque va a conseguir el producto. Sin embargo, para la empresa es costoso porque tiene que estar contratando personal, no puede trabajar con personal fijo. Tiene que contratar personal en periodos de demanda alta y despedirlo en periodos de demanda baja. Y eso tiene sus problemas desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista jurídico legal.
Establecimiento de la capacidad de producción igual al comportamiento de la demanda promedio. Se saca una demanda promedio en función del pronóstico del comportamiento pasado en años. Sobre ese dígito se produce, pero tiene tiene la ventaja en que contamos con una planta y una planta de personas y de equipos fijos, pero tiene la desventaja que cuando la producción, la demanda sea alta, pues no vamos a tener el producto a tiempo. Y cuando es baja, vamos a tener que almacenar el producto y eso crea costos de almacenamiento, como se verán en otros temas de un programa de producción 2. Establecimiento de la capacidad de producción igual a la demanda mínima observada para el periodo de tiempo determinado. No nos complicamos la vida. En el pronóstico observamos que existe una demanda baja, el pronóstico más bajo de esa serie de tiempos que nosotros estamos estudiando, y trabajamos con una capacidad de producción fija, una planta de nómina fija, elementos tecnológicos fijos, espacio fijo, y solamente producimos eso. Pero esto trae el problema de que el cliente siempre va a estar insatisfecho porque no va a conseguir por lo regular el producto, y eso crea una disonancia cognitiva con respecto a la empresa. Entonces, sobre esto se puede trabajar en una manera mixta también, porque esto trae también sus polémicas en cuanto a su implementación en la vida real. Después viene una tercera etapa, que es el cálculo de qué factores que influyen en el tamaño y la capacidad de producción, que tiene mucho que ver, amigos míos, con lo que yo había señalado. Esos elementos, esas limitantes que de alguna manera no permiten o permiten alcanzar una determinada capacidad, que son por lo menos el número de máquinas, la cantidad de insumos, materias primas, suministros que nosotros tengamos, o el número de personas. Había dicho también que el espacio físico es una limitante que influye en el tamaño y la capacidad. Pero vamos a ver el primero, que tiene que ver lo siguiente. Una vez decidida la política a seguir, de las políticas que habíamos hablado anteriormente, se debe determinar las variables que van a influir en el valor de capacidad de producción, las cuales son el cálculo del número de máquinas, ya se los había dicho, que es el número de máquinas requeridas, que está en función de la cantidad total por producir, del número de las horas de trabajo y de la tasa de producción y utilización de las máquinas. Escuchen bien, el número de requeridas está en función de la cantidad a producir, qué se va a producir, cuál es la cuantía, cuántas horas de trabajo disponible tengo y qué tasa de producción y utilización tengo de las máquinas. Entonces aquí hay una fórmula que dice que el número de máquinas es igual a la cantidad total de unidades o piezas a fábrica de buena calidad y defectuosas, tanto buenas como malas, porque siempre hay una tasa de desperfecto, de desperdicio, de elementos malos. Entonces, si nosotros vamos a producir 50 unidades y siempre hay una tasa que dice que 2 se dañan, entonces yo tengo que producir 52 para tratar de compensar esa pérdida y llegar a lo que es mi objetivo. Entonces esa QT entre el total de horas disponibles que tengo para el año, para el periodo de tiempo determinado, sobre la tasa real. Y recuerden que el número de horas de trabajo en un periodo determinado está dado por el número de horas, el número de minutos que tenga una hora, el número de horas que tengo disponibles por día, el número de días de trabajo que tengo disponibles a la semana, el número de semanas disponibles que tengo para un periodo determinado, el número de turnos que tengo por día disponible, porque puede ser varios turnos. Entonces todo eso multiplicado, como lo van a ver en los problemas, nos va a dar esa H, que es la que vamos a utilizar en la fórmula. La tasa real tiene que ver también con lo que es ajustar la tasa teórica de producción. A esa tasa teórica yo tengo que compensar el hecho del tiempo que se gasta para los diferentes elementos normales o no normales que no me permiten alcanzar una tasa teórica de producción. Eso se ve en las fórmulas, como lo vamos a ver en lo siguiente. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo de la cantidad a producir, la QT?
la cantidad total de piezas a producir se calcula considerando la demanda anual, que eso sale de los pronósticos, señores, por eso es muy importante el tema que ustedes analizaron. Y el número de piezas por unidad y la tasa de desperdicio, muy importante. Acá conseguimos la fórmula de asociar la cantidad de unidades a producir. Tenemos que es la QR, que es la cantidad de piezas de buena calidad demandadas por el producto final. Por ejemplo, si yo tengo un cochecito de madera y el cochecito de madera utiliza ruedas, entonces por lo general utiliza 4 ruedas. Entonces nosotros debemos decir que la cantidad de piezas de buena calidad que son demandadas por el producto final son 4 ruedas por cada unidad de producto unitario. Eso va a estar dado por QD, que tiene que la cantidad de producto final demandada, en este caso sería un carrito, por F, que es el número de unidades que de ese elemento que necesita el carrito. Pues en este caso, cuando nos referimos a la rueda, son 4. Ahora, si es el cuerpo del carrito, dice que el carrito es 1 por 1, porque es un solo carrito, F es un solo cuerpo, entonces eso me va a dar lo mismo que está aquí en la parte unitaria. Si es una bicicleta, QD, si es una bicicleta, entonces F va a ser 2, porque necesito 2 ruedas por cada unidad de producto terminado. Tenemos esta forma de QR que está acá, que se despeja de acá, y nos va a dar esta QR que está acá, que incorpora la tasa de desperdicio. QT es igual a QR sobre 1 menos D, para poder lograr la cantidad total de piezas a fabricar, tanto de buena calidad y defectuosas. Por lo que ya había explicado anteriormente, nosotros tenemos que compensar esa pérdida que nosotros estamos haciendo, porque si no lo compensamos, la producción va a estar por debajo. Y tomar en cuenta la tasa, el porcentaje de desperdicio defectuoso. Aquí está un ejemplo, fíjense muy bien. La demanda anual para un camión de juguetes de 145.000 unidades. Eso va a ser QD. QD es la cantidad del producto final demandado. Si la tasa de desperdicio es el 1%, ¿cuál es la cantidad de ruedas y carrocerías a producir? Entonces, de las ruedas, son 4 F ruedas, son 4 ruedas por camión. De los cuerpos, las carrocerías es una carrocería por camión. Tenemos una D, que es 0.01, y cuánto será el QR de las ruedas y cuánto será el QR de las carrocerías. Haciendo los cálculos, amigos míos, fíjense que acá me está dando, después de que yo sustituya toda la fórmula, que la QR es de 580.000 ruedas al año, ¿no? Pero la QT real es 585.859 ruedas al año. ¿Por qué es más alto? Porque esta incorpora aquellas unidades que son defectuosas. Yo en realidad debo producir QT 585.859 ruedas. Porque si yo produzco los 580.000 no voy a alcanzar, porque hay una tasa de desperdicio allí. Entonces eso hay que compensar. Fíjense que aquí la QR va a ser 145.000, pero lo que debo realmente producir o generar es un poquito más elevado para compensar esa tasa de desperdicio que nosotros habíamos determinado en el problema. Esto espero que lo entiendan, porque esto va para el examen, señores, y hay unos problemitas por allí de tarea que hay que resolver. No es una cosa del otro mundo, pero sí hay que aplicar las fórmulas y analizar estos elementos. El número de horas de trabajo en el periodo considerado H, lo que yo tengo considerado para un año, que es la base de la capacidad. Bueno, aquí no está ordenado, pero debería ser primero número de horas diarias por jornada, número de horas diarias que nosotros tenemos que producir, por el número de turnos de trabajo diarios, por el número de semanas trabajadas al periodo, por el número de días laborables a la semana. Eso, cuando ustedes lo saquen, se van a dar cuenta que todos elementos se van y solamente me va a quedar que H va a ser el número de horas al año, o el número de horas al semestre, o un número de horas a la semana, dependiendo de en qué periodo de tiempo está dado el problema. Es algo interesante. Y la tasa real de producción, que tiene que ver esa tasa a la cual debo producir, pero que hay que compensar por las tasas, por los diferentes tiempos muertos que se puedan presentar, ¿no?
Las máquinas suelen detenerse por diferentes razones, ya lo había establecido, lo había dicho: el mantenimiento preventivo, la preparación y ajuste, ausencia de los empleados, falta de materiales, descompostura, etc. Por lo tanto, debe evaluarse la tasa de utilización de cada máquina. Entonces aquí hay que revisar los problemas resueltos 1 y 2 del formulario anexo que tratan este tópico, ¿no? Entonces, esa tasa real, por supuesto, yo no puedo decir yo voy a generar 12 unidades por hora si yo sé que hay una tasa de desperdicio de un 2%. No, esa por lo general si hay que ajustar eso y la tasa real va a ser un poquito menor. Porque si yo calculo un mal dato de lo que es la tasa real de producción, voy a quedar mal. Yo tengo que hacer todos los ajustes necesarios para determinar una tasa real que sea consona con el objetivo de la empresa. Hay que tomar en cuenta los tiempos que se planifican para dedicar a la limpieza, las paralizaciones normales de la empresa, inclusive de elementos aleatorios que se puedan presentar. El cálculo de la materia prima pues va a estar dado por QT, que ya lo habíamos dicho anteriormente, que la demanda, o sea, las unidades que se requieren para la determinación de ese producto que vamos a fabricar. QT es la cantidad total de piezas a fabricar, tanto de buena calidad y defectuosas. Es lo mismo que habíamos establecido acá. Entonces, va a estar dado por QT por el requerimiento unitario de material. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una rueda, si es de madera, se necesita tantos metros cúbicos de madera. Si es de material, se necesita tanto. Si es de, por ejemplo, de plástico, cuánto se necesita de polietileno, de rígido, de cualquier material que se vaya a necesitar. Es el requerimiento unitario de material que se necesita por cada unidad a fabricar. Y sobre una I menos D, que es la tasa de merma o desperdicio, que eso se ve mucho en costo. QM, por supuesto, es la cantidad total de materia prima necesaria para satisfacer la demanda del periodo. Ejemplo, supongamos que tenemos que fabricar 60.000 piezas por mes, tanto buenas como malas. Si el material por unidad es de 0,50 gramos del material y el material que se pierde en el proceso es desde el 2%, ¿cuánto material se necesitará? Entonces aquí tenemos la QM, sustituimos en la fórmula que está allí y nos está dando que la cantidad de material que necesito son 30.612 kilogramos al mes. Por favor, estos son problemas sencillos, ustedes traten de resolverlos y cualquier cosa me consulta. Cálculo de la mano de obra, por supuesto, este es el más sencillo de determinar porque se establece que cada máquina con cuántos operarios se puede manipular una máquina y bueno, eso se multiplica por el número de turnos que la empresa tiene y por ahí nosotros tenemos cuál es la capacidad o cuál es la necesidad de mano de obra que es necesaria para llevar un pedido en un periodo de tiempo determinado. Entonces dicha cantidad dependerá del número de operarios que se necesiten para manipular cada máquina. En este sentido, pues esta es la clase que tiene que ver con capacidad, señores, muy importante, vuelvo y repito, yo lo he vivido en carne propia, porque lo que llaman el plan de producción, que es un plan estratégico, se deriva del plan maestro de producción que se solicita a los diferentes departamentos, producción lo solicita a los diferentes departamentos, como son logística para la materia prima y la colocación del producto final. Eso tiene que ver con logística. El personal, por supuesto, con el departamento de personal. Mantenimiento, con la gente de mantenimiento. Los recursos financieros que se necesitan, por supuesto, con finanzas. Mercadeo del producto, pues por eso es que el plan de producción es importante y el plan de producción, el plan maestro de producción, depende de lo que es la capacidad. Entonces tengan presente eso, ya sea para un local pequeño, un local grande, la determinación de la capacidad de producción es significativa. Tienen una tarea relacionada con esto, un poquito matemática, por favor, analicen la parte teórica y la parte técnica matemática y me la pueden consultar. Muchas gracias.